El joven que ahora dirige el centro del campo del Barcelona fue rechazado en su día por el Real Madrid. Para muchos, eso podría haber sido el fin del sueño, pero para Pedri, no. Eso fue solo combustible para demostrar que estaban equivocados. ¿Cómo pasó de no ser tenido en cuenta a convertirse en uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo? ¿Y qué es exactamente lo que le hace tan especial? Hablemos de ello. Antes de dirigir el Camp Nou, Pedri no era más que un niño obsesionado con el fútbol que crecía en un pequeño pueblo de Tenerife. Y cuando digo obsesionado, lo digo en serio. Este chico tenía un balón pegado a los pies desde que nació. Toda su familia estaba loca por el fútbol. Su abuelo estaba tan metido en el juego que literalmente ayudó a crear un club de fans del Barcelona en su pueblo. Sí, hablando de presagios. Pocos se imaginaban que un día ese mismo niño vestiría de verdad la camiseta del Barça. Pedri empezó en su club local, la UD Tegueste, donde era ese chico que hacía que todo pareciera estúpidamente fácil. El que regatea a todo el mundo, como si fuera el FIFA en modo novato. Con el tiempo, fichó por el Juventud Laguna, y fue entonces cuando las cosas se pusieron serias. Ya de pequeño, Pedri no era de regatas vistosas ni de alardes. Jugaba con una inteligencia futbolística muy superior a la de su edad. Siempre elegía el pase correcto, siempre sabía dónde estar. Los ojeadores se dieron cuenta. Siempre lo hacen cuando un jugador es tan listo. Y en poco tiempo, los grandes clubes llamaron a su puerta. Entonces el Real Madrid llamó. Sonaba como una gran oportunidad, ¿verdad? Pero la vida no siempre va según lo planeado. ¿Sabes que todo gran jugador tiene ese momento de rechazo que acaba cambiándolo todo? Sí, este fue el de Pedri. Le invitan a una prueba con el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo. Es el tipo de cosas con las que sueñan los niños. Pero cuando llega allí, Madrid se ve afectado por la nieve. Sí, la nieve de verdad cierra el entrenamiento durante un par de días. Mal momento ni siquiera empieza a describirlo. Cuando por fin consigue tocar el terreno de juego, dista mucho de ser ideal. Apenas se entrena con el grupo principal y acaba atrapado en el equipo B. A los 3 días, el Madrid le dice que no vale. Pasan de él. Imagínatelo. Viajas desde Tenerife, luchas por una oportunidad y te cierran la puerta así como así. Apenas tiene la oportunidad de demostrar su valía y se lo quitan de encima. Pedri incluso admitió que al principio le escocía. ¿A quién le gusta que le rechacen, verdad? Pero en lugar de dejar que lo aplastara, le dio la vuelta. Lo utilizó como combustible. Se dijo a sí mismo, está bien, si no me quieren, me esforzaré más y haré que se arrepientan. Y hombre, lo hizo. 2 años más tarde, Barcelona llamó y Pedri no iba a desaprovechar la oportunidad. Agarró la oportunidad con las 2 manos. Cuando ahora le preguntan si conoció al tipo que le rechazó en el Madrid, Pedri suele encogerse de hombros y decir, no recuerdo quién era. Luego añade, ahora estoy disfrutando en Barcelona. Eso tiene que escocer, ¿no? El Madrid lo tuvo en sus manos y lo dejó escapar. Ahora es uno de los jugadores clave de sus mayores rivales. El karma del fútbol es real, tío. Pero antes de llegar a Barcelona, Pedri tuvo que demostrar su valía en otro lugar. Ese lugar, Las Palmas. Después de que el Madrid le diera la espalda, Pedri regresó a las Islas Canarias y se unió a la cantera de Las Palmas en 2018. Ahora, la mayoría de los chicos de 15 años solo intentan sobrevivir al colegio. ¿Pero Pedri? No, él ya estaba subiendo la escalera del fútbol. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a notar algo diferente en el chico. A los 16 años, Pepe Mel, entrenador de Las Palmas, ya había visto suficiente. No iba a dejar que un talento así se pudriera en la cantera. Lo ascendió directamente al primer equipo. Le hizo un contrato profesional de 4 años. Piensa que un minuto estás jugando en las categorías inferiores y al siguiente te alineas con hombres adultos en una liga profesional. Luego llegó el debut. 18 de agosto de 2019. Pedri, con solo 16 años, fue titular ante el Huesca en la segunda división española. No salió a la perfección.
Las Palmas perdió 1-0, pero ya se veía. Los destellos, la chispa. No parecía fuera de lugar en absoluto, parecía su sitio. Y exactamente un mes después, Boom hizo historia. 19 de septiembre de 2019, Las Palmas contra el Sporting de Gijón. El partido está atascado en el empate a 0, en tablas, hasta que aparece Pedri, marca el único gol del partido, asegura la victoria para Las Palmas y se convierte en el goleador más joven de la historia del club. 16 años, 9 meses y 23 días. Así de joven era. En ese momento, los ojeadores de toda España tomaron nota. Veían a un adolescente que no solo tenía talento, sino que jugaba como un veterano hecho y derecho, tranquilo con el balón, con una visión de juego superior a la de su edad y un motor que nunca se apagaba. ¿Y un club en particular? No podían quitarle los ojos de encima. Ese club es el Barcelona. Pedri había pasado de ser un descarte del Real Madrid a un niño prodigio de Las Palmas. Y cuando uno domina los partidos con 16 años, ya sabe que los grandes empiezan a llamar. Pero aquí está la parte salvaje. El Barça lo fichó incluso antes de que cumpliera 17 años. Sí, vieron la magia antes de tiempo y lo ficharon rápido. En septiembre de 2019, acordaron su fichaje por solo 5 millones de euros. Retrospectivamente, puede que sea uno de los mayores robos de la historia del fútbol. Pero el Barça no lo lanzó de inmediato. Le dejaron quedarse en Las Palmas una temporada más para que siguiera desarrollándose y ganando experiencia. Entonces llegó 2020 y Pedri finalmente recaló en el Barcelona. Ahora seamos honestos, la mayoría de los jóvenes de 17 años que se unen a un club tan grande estarían temblando como locos. Pero Pedri, este chico entró como si hubiera estado jugando en el Camp Nou toda su vida. Al principio, la gente pensaba que lo enviarían al Barça Athletic para que se desarrollara lenta y progresivamente. Pero Ronald Koeman, el entrenador del primer equipo en aquel momento, vio algo diferente. Le dio una oportunidad en la selección absoluta y Pedri la cogió con las dos manos. El 27 de septiembre de 2020, debuta sustituyendo a Philippe Coutinho en la victoria por 4-0 contra el Villarreal. Solo 3 semanas después, ya es titular, demostrando a todo el mundo que pertenece a ese nivel. El 20 de octubre debutó en la Liga de Campeones. Y adivina qué, marcó. Primer gol del Barça, bajo los focos, en una victoria por 5-0 contra el Ferencváros. Un minuto estás jugando en segunda división y al siguiente estás marcando en noches de Liga de Campeones en el Camp Nou. Así es Pedri. Y no paró, siguió haciendo historia. Marcó su primer gol en la Liga contra el Real Betis en noviembre. Se convirtió en titular indiscutible y demostró que no era un chaval engreído. Ya era una pieza crucial del equipo. ¿Y todo esto? Aún es su primera temporada. En 2021, Pedri ya no era solo una estrella del Barcelona, sino uno de los jugadores jóvenes más interesantes de toda Europa. Desempeñó un papel fundamental en la conquista de la Copa del Rey por parte del Barça. Gol crucial contra el Athletic de Bilbao en enero. Y en mayo ya había disputado 50 partidos con el Barça y solo tenía 18 años. Solo Bojan Krkić lo había hecho más joven. Sus actuaciones eran tan sólidas, tan maduras, que el club no se hizo esperar. En octubre de 2021, le hicieron un nuevo contrato, con una cláusula de liberación de 1.000 millones de euros. Sí, 1.000 millones con B. Esa es la confianza que el Barcelona tenía en este chico. Luego llegaron los premios. Pedri se embolsó el premio Golden Boy en 2021, reconocido oficialmente como el mejor jugador joven de Europa. Y eso no fue todo. También se llevó a casa el trofeo Copa, que le nombró mejor jugador sub-21 de todo el mundo. En ese momento, no era solo el futuro del Barça, era el futuro del fútbol. Pero este deporte, hombre, nunca es todo sol. Las lesiones empezaron a aparecer. En abril de 2022, se lesionó en los isquiotibiales en un partido de la Europa League contra el Frankfurt. El Barcelona notó mucho su ausencia, pero Pedri, como es él, no se dejó frenar. Volvió más fuerte. En enero de 2023,
ya había cumplido 100 partidos con el club. Marcó el gol de la victoria contra el Girona para celebrarlo. Y al final de la temporada, tenía algo nuevo en su estantería, su primer título de liga con Xavi. En 2024, el chaval sigue dando la talla en los grandes momentos. ¿Esa asistencia al Rafinha contra el PSG en cuartos de final de la Liga de Campeones? Pura clase. El Barça acabó cayendo en la vuelta, pero nadie cuestionó la influencia de Pedri. Se notaba. No solo jugaba, sino que lideraba. Luego llegó 2024-25. El nuevo entrenador, Hansi Flick, entra en escena. Pedri se centró mucho en su forma física y adivina lo que finalmente valió la pena. Se mantuvo casi sin lesiones y empezó la temporada volando. Jugó un papel clave en aquella salvaje victoria por 5-4 contra el Benfica en la Liga de Campeones, asistiendo a Eric García en el gol del empate. Pero esta temporada, Pedri ha estado a otro nivel. No solo ha seguido brillando en la Liga y en la Liga de Campeones, sino que, cuando más había en juego, ha cumplido en el Clásico. Ayudó al Barcelona a conquistar la Supercopa de España y la Copa del Rey, y puede estar seguro de que no fue una coincidencia. En la Supercopa, el Barcelona se enfrentó al Madrid en una intensa batalla, y Pedri marcó un golazo en la victoria por 3-2, que supuso el primer trofeo de la temporada. Pero aún no había terminado. Cuando llegó la Copa del Rey, el Barcelona se encontró con otro duelo en el Clásico, y una vez más, Pedri apareció cuando más importaba, sellando otro trofeo para el club. Dos grandes victorias en la mayor rivalidad del fútbol. La presencia de Pedri en esos partidos. Y el 30 de enero de 2025, Pedri firmó un nuevo contrato que le mantiene en Barcelona hasta 2030. El Real Madrid rechazó a uno de los jugadores más importantes del Barça. Ese viaje es algo legendario. Solo tiene 22 años y ya ha hecho más que la mayoría en toda una carrera. El Madrid no lo quería. El Barcelona aprovechó la oportunidad y ahora es el que sonríe. Pero su historia no se detiene en los clubes. También destacó con España. En 2021, recién cumplidos los 18 años, fue convocado para la Eurocopa. Normalmente, cuando un adolescente debuta con la selección, se espera que juegue algunos minutos en el banquillo, ¿no? Para que se vaya acostumbrando. Luis Enrique tenía otras ideas. No introdujo a Pedri en la selección, sino que lo lanzó directamente al once inicial. Y Pedri no solo sobrevivió, sino que prosperó. Jugó como si llevara una década dirigiendo el centro del campo de España, tranquilo bajo presión, dictando el ritmo, controlando la posesión. Fue irreal. Al final del torneo, Pedri había jugado más minutos que nadie en la selección española. Y no solo eso, se convirtió en el jugador más joven en ser titular en una semifinal de la Eurocopa. España se enfrentó a Italia en semifinales. El partido se fue a los penaltis y España perdió, pero Pedri ya había dado la vuelta al mundo. La UEFA le nombró jugador joven del torneo. Y en la semifinal contra Italia, completó 65 de 66 pases, contra uno de los mejores centrocampistas italianos de los últimos años. Eso no es normal, es un control del centro del campo de nivel extraterrestre. Ahora bien, la mayoría de los jugadores se tomarían un respiro después de llevar a su selección nacional a lo largo de un gran torneo. Pero Pedri, solo unos días después, estaba en un avión rumbo a Tokio para los Juegos Olímpicos. España tampoco le dio descanso. Jugó todos los partidos. Les ayudó a llegar a la final contra Brasil. Perdieron en la prórroga, pero el hecho de que Pedri jugara 73 partidos en la temporada 2020-21 es absurdo. Son más partidos de los que algunos jugadores juegan en 2 temporadas. Y aún así no aminoró la marcha. Cuando llegó el Mundial de Qatar 2022, Pedri ya no era la estrella emergente. Era el corazón del centro del campo español. Luis Enrique seguía confiando plenamente en él. España empezó fuerte con un 7-0 a Costa Rica, y Pedri volvió a demostrar por qué es uno de los mejores centrocampistas jóvenes del planeta. Pero el fútbol no siempre sigue el guión.
España cayó en octavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis. Fue decepcionante, sin duda, pero las actuaciones de Pedri lo dejaron claro. Este era ahora su centro del campo. Entonces llegó la Eurocopa 2024. Para entonces, Pedri ya no era el niño, era un internacional experimentado. España contaba con una nueva generación de oro, Lamine Yamal y Nico Williams. Pero Pedri, que ahora tenía 22 años, se erigía en la pieza central, formando pareja con Rodri en el centro del campo. Ese dúo, una química irreal. España voló en la fase de grupos. Pedri dirigía todo el espectáculo como un titiritero. Todo parecía listo. Entonces, los cuartos de final. Alemania. A los 8 minutos, Pedri recibió una dura entrada de Toni Kroos. Tuvo que ser sustituido. Devastador. Para España y para Pedri. Se suponía que este era su torneo. España se esforzó al máximo y ganó el partido en la prórroga. Siguieron adelante hasta la final. Y la ganaron. Para el equipo, fue un triunfo. Para Pedri, fue agridulce. Sí, levantó el trofeo. Pero en el fondo, se podía ver que sentía que tenía asuntos pendientes. No llegó a adueñarse realmente del torneo. Sin embargo, fue la primera vez que su brillantez se vio recompensada con un trofeo. Y en España, justo donde vive el Real Madrid, Pedri se alzó vestido de rojo, sosteniendo el trofeo que debería haber sido el momento de un madridista. Entonces, ¿se arrepintió el Real Madrid de haberle rechazado? Te lo dejo en los comentarios.